Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, estén viendo o no, el querido Jonathan, el querido Cobursa, el querido Tito, el querido Juanqui, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el querido amigo Martín Cortés, Fernando Azame, querido amigo Gastón Montenegro. Gastón Montenegro no se pierde un solo video, la verdad, amigo, te agradezco tanto que estés siempre. Lo mismo que el querido Adriano Track. Adriano, la verdad que es un gusto tenerte. Entre tantos otros, como el amigo Cronos, Dalton. Cronos desayuna con las charlitas, los videos. En fin, muchos amigos que están siempre, que están desde el primer momento. El amigo Manuel, el amigo Rubén, el amigo Ricardo. Bueno, CF Servicios Eléctricos, GS, eh, GS Electricista. Montón de amigos que están siempre. El canal cuenta con la participación estelar del querido amigo, entrañable amigo, Gregorio Casa, y también contamos con la participación especial del amigo Miguel, gran persona, la verdad. Miguel se ha hecho un gran compañero, un gran colega en esto de llevar el canal, está siempre aportando, siempre colaborando, siempre atento a los comentarios. Siempre que haya una respuesta de Gregorio o de Miguel en los comentarios, quiero que sepan que está más que avalada por mí, dado que compartimos criterios de vida y conceptos técnicos los tres. Así que bueno, nada, habrán visto hoy varios videos, los que supieron entender el contenido de alguno de ellos habrán aprendido algo. Para otros amigos quizás fue un entretenimiento, para otros una molestia. Este otra vez subió un video. La única manera que tienen para que no les aparezca mi presencia en YouTube a todos aquellos que le moleste es bloqueando el canal o poniendo no me interesa. Porque más allá de que no estén suscriptos, les va a aparecer la notificación de que quizás quien les habla subió un video. Pero bueno, vamos a hacer el resumen del día como venimos haciendo estos últimos 15 días. Y siempre, ¿por qué no? Ponemos alguna perlita, alguna pequeña anécdota, alguna pequeña experiencia que también ilustra un poco la charlita. Como todos saben, la mañana arrancó, fría en cuanto a lo climático, pero con un día lindo. Estuve en la obra ATR, había clima de viernes. Estaría lindo los viernes implementar el tirar algo a la parrilla, pero bueno, nada. Cada vez me convenzo más que estos muchachos o Sergio, que es el líder de la cuadrilla, eh, no la están pasando bien, si bien que no se malentienda, tienen trabajo seguro y efectivo, pero me parece que no le están cerrando los números, dado que no almuerzan, toman unos mates, quizás entre dos o tres compran un paquete de galletitas, y nada, me parece que ahí hay algo mal. En una refacción, en una obra de estas magnitudes, créanme que a eso de las 11, 10 y media, 11 de la mañana ya se está prendiendo el fuego. Para comer aunque sea unos chorizos, un pollo, algo. Lo hago en el taller. Digo lo hacemos porque a veces estoy en el taller con Jorgito, en el taller de La Ponderosa, que es mío. Y llega el mediodía y comemos un pollo, comemos unos chorizos. Hay que almorzar. Y bueno, nada, me estoy dando cuenta por algunas cosas que no la están pasando del todo bien. Pero bueno, hoy clima de viernes, ya un poco más relajados.
pateando todo para el lunes. La verdad que el muchacho que trabaja conmigo, Fabio, eh, se ha hecho, se ha hecho bastante confidente, me cuenta su día a día, lo que, lo que hace cuando llega a la casa. Bueno, uno trata, más allá de la diferencia de edad, también la diferencia en experiencias vividas, en aconsejar, en sugerir. Los consejos sirven cuando los piden, si no, no. Pero bueno, vamos a lo que importa de la obra. Estuve desarrollando y marcando canaletas en una habitación, la habitación principal, tiene todas las contras. ¿Por qué tiene todas las contras? Porque no tiene losa. Al no tener losa, no tiene caja de distribución en centro, o sea que hasta la iluminación es lateral. O sea que tuve que confeccionar o marcar y que confeccione el amigo Fabio y yo dándole una mano el anillo de tomas, el toma dedicado para el aire, toma de uso especial y también el circuito de iluminación, haciendo todo eso con bueno, su correspondiente alimentación por circuitos diferentes. En este caso voy a hacer que viajen, dado que tengo comunicación abriendo un pase en la pared sobre la puerta, está el entretecho del paso. Vieron al lado de la escalera, hay un entretecho que yo, o sea, estuve mirando en una oportunidad y se comunica directamente hacia la pared, o sea, la choca con la pared en cuestión, la pared de la que estamos hablando, la que está montada, la puerta de ingreso al dormitorio. La idea es hacer un paso ahí, como también tengo que hacer un par de perforaciones con la mecha copa para poner un par de luces más, dado que hay una sola combinada y está muy desfavorable. En eso coincido con el Chanta, no está bien ubicada esa luminaria, así que bueno, nada, esos dos agujeros más que hay que hacer me van a dar cierta ayuda para poder pasar los caños flotantes de los caños corrugados. Que verdaderamente no me gusta para nada que sean caños corrugados flotantes, porque va a estar difícil de engramparlos. Sí, quizás los pueda engrampar en los extremos, de hecho van a quedar amurados contra la pared y por ahí llegando al tablero también. Pero en el mientras tanto no me gusta esa, llamémosle, eh, soltura sin ningún tipo de sujeción. Por eso estaba pensando en hacer esas líneas en cable Sintenac, eh, que tiene cierta rigidez, bueno, hacerlo llegar hasta el tablero, desde la primer caja de la habitación hasta el tablero en Sintenac. Porque bueno, me parece mucho más viable el reemplazo en caso de ser necesario, que eso va a quedar así hasta que el tipo venda la casa. Pero bueno, nada, la idea es dejarlo lo más ayornado posible a algo bien hecho. De hecho, bueno, yo estoy conforme con cómo se viene desarrollando. Quedarán dos o tres detalles para el lunes, algunas cajas de tomas que ya se las dejé marcadas, pero no creo que la desarrollen porque el plan era irse a las 4. Iba a pasar a pagar la semana, el jornal, el chanta a eso de las 12, tenía que ir a eso de las 3, o sea que 3 y cuarto no quedaba nadie. Estoy seguro de eso. Así que bueno, seguramente el lunes van a ver un poquito más de los detalles del canaleteado, de los tomas que faltan. En una de las habitaciones chiquitas están faltando algunos tomas, pero bueno, es simplemente hacer el,
hueco correspondiente para amurar la caja, dado que el recorrido de la cañería ya está. Habría que amurar las cajas, chicotear los caños y bueno, dejar secar eso. Y tendría en la planta baja un par de detalles que no les estuvo prestando atención Sergio, dado que se estuvo ocupando de la pared más famosa de Villa Sarmiento, y ya conté varias veces por qué era más famosa. Eh, yo lo que hablaba con él hoy mientras tomábamos unos mates, le digo, mira, te soy sincero, no soy albañil, el albañil sos vos. Esto me parece que se hubiese resuelto de la manera que yo ya comenté acá, como si fuese revoque exterior, pero interior, mano de cerecita o capa de cerecita, revoque de cal, durito, arriba, y se hubiese resuelto. Ahí el chanta mandó a llenar prácticamente los 7 centímetros, dado que está fuera de plomo esa pared, y para llenarla a plomo, la faja en su sector más desfavorable carga 7 centímetros. Eh, son, es mucha cerecita, de hecho la tuvo que salpicar con cemento para que después se adhiera lo que revocó en cal hoy y ayer, que lo dejó muy bien, muy bien, es un grueso fratachado que parece fino, le pasa agua con cal milagro y queda como un fino. El tema es que no va a recibir humedad externa, o sea, no va a recibir humedad externa y seguramente no va a recibir humedad ascendente, pero va a haber condensación de humedad ambiente, esa pared no respira, no tiene porosidad. Yo creo que se va a encontrar con la presencia de hongos bastante seguido y se va a poner de mal humor el chanta. Sumado a que está la estufa en ese ángulo precisamente, el calor va a hacer toda una vuelta y bueno, nada, va a pasar lo propio. El amigo Miguel en uno de sus comentarios, dado que estoy marcando el recorrido de las canaletas y dejo anotado en la pared los circuitos que hay que hacer y los caños, los diámetros, la cantidad de caños que van a viajar por una canaleta, o sea, dejo especificado para cuando yo no estoy sepan de qué ancho hacer la canaleta. Estamos marcando con un juego de pinturitas, de lápices que encontramos circunstancialmente en una bolsa, en una de las piezas, en uno de los dormitorios que estamos trabajando, que dejó desdeñosamente el dueño anterior. Se ve que se llevó todo y eso no le interesó. Bueno, estamos marcando con pinturitas. Y decía el amigo Miguel, ¿por qué no marcas con una tiza? Te va a salir más barato que una chocla. Yo lo marcaría con lo necesario. Lo que pasa que esos insumos no nos están proveyendo de insumos para trabajar. A mí tanto no, porque yo pido las cosas, no me traes las cosas, no desarrollo la tarea. Lo que pasa que el chanta especula con la imaginación de los muchachos y bueno, nada. Después tengan en cuenta que muchas de esas paredes están pintadas en sintético por los problemas de humedad que hubo. De hecho, en la habitación donde estuvimos trabajando hoy, está la horita de obra en tiempo real. Entre paréntesis, abro un paréntesis, hay muchos amigos a los que no les gusta, no les interesa, porque no se ve, no se aprecia, no se entiende. Es obra en tiempo real y es una de las últimas veces que lo voy a explicar, porque ya me parece que me buscan de tratar de hacerme calentar y bueno, eso no me cuesta mucho, pero tampoco es que me enojo, nada. Trato de que entiendan qué es lo que pasa dentro de una obra en tiempo real. Ustedes, no los amigos, los payasos estos,
están acostumbrados a ver videos de un tipo con un sombrerito, con cara de Virgo, tipo Milhouse del futuro, entrado en salchipapa. Y bueno, yo no puedo hablar mucho, pero que lo destruyo a trompadas, eso no tengan duda. Que en 15 minutos el tipo te bajó el revoque, te lo revocó, te lo pintó, le dio enduido, le pasó Tarquini. No, la realidad es otra, la vida es otra, eh, la obra es otra cosa, vivimos respirando polvo. O sea, no me vengan con los elementos de seguridad. O sea, mostré el auto en el que llegan los muchachos. Ayer se fueron con una rueda frenando, una rueda y el freno de mano. Se los miré y le dije, la solución es esta. Dice, bueno, le voy a tener que pedir al chanta, no sé por qué se me traba el chan. Le voy a tener que pedir al chanta que me compre las pastillas de freno. Y le digo, sí, no queda otra. Después, bueno, no sé cómo fue la situación, no me dijo que el tipo le dijo que no, o sea, no me dijo, me dijo que no, pero me dijo, las tenía que ir a buscar a la casa, era medio complicado, entonces tenía unas de cuando hice el tren delantero del auto, que están bastante mejor, las cambié como vos me dijiste, bueno, quedó frenando, frena bien adelante, tiene pedal, bueno. Y ustedes lo vieron. Estuve hablando unos 10 minutos esperándolos. De paso, no para burlarme, porque yo he ido a obras con el regata partido al medio. No, pero para que vean la realidad. Bueno, estamos marcando con lo que hay. De hecho, estamos marcando con pinturitas. El tipo mandó a comprar una vez una tiza, que fue cuando arrancó todo. Nos dio un pedacito a mí, un pedacito a Sergio y un pedacito se lo quedó él para marcar. Claro, la tiza se deshace, se desintegra, se cae, uno no sabe dónde la deja. Era algo que no valía prácticamente. Bueno, parece que la pagó 400 pesos. Cuando se le pide algo para marcar, dice, no, yo ya compré una, vi que la dejaron tirada, así que marquen con lo que haya. Tampoco proporciona clavos, tampoco proporciona alambre, tampoco proporciona discos, tampoco proporciona nada. Bueno, nada. Yo en este momento estoy de director de proyecto y nada, y colaborando en lo que puedo dar una mano para que las tareas salgan mejor y más rápido. Cuando yo esté desarrollando mis tareas de cableado y demás, insumo que no me da, insumo que no voy a comprar, e insumo que va a evitar que el trabajo siga adelante y va a ocasionar que yo, ante la pérdida de tiempo, me vaya al taller a trabajar y cuando me llame por teléfono le diga, mirá, si no me traes discos, no puedo trabajar y yo no los voy a ir a comprar, no están dentro del precio. Es así de sencillo. A mí me tienen catalogado como que soy el que le dice las cosas. Y estaría bueno tener una conversación con este muchacho porque capaz se le están escapando algunos detalles. Pero bueno, nada, no es un mal tipo, está dispuesto siempre a escuchar. En líneas generales es buena persona. Pero bueno, uno está del lado del que labura, ¿no? Porque, qué sé yo, hay alguna que otra cosa que no me parece bien, pero están todos contentos. Sí, lo percibo y me lo ha dicho. Sergio tiene ganas de terminar de revocar, que es lo suyo, que es por lo que lo contrataron, y irse para otros rumbos. En otros rumbos debe haber arreglado por tanto, o sea, te desarrollo esta tarea, te sale tanto. Listo. No, te doy X cantidad de plata por día, bueno, hace esto. Está bien, se prolongó un poco en el tiempo, pero por caprichos del chanta. No hay otra cosa. Bueno, la obra va bien, estamos en una especie de meseta, pero va bien, se están desarrollando tareas, hoy
clima de viernes, distendido, con unos mates. Yo lo felicité por la tarea que realizó en el revoque, cosa que fue sincera. Me parece que eso también ayuda a que se sienta seguro de su trabajo, que no es el primero que hace, se dedica a eso el amigo. Después, bueno, llegado el mediodía, tenía un alambrecito de cobre, me estaba molestando, una pinchadura constante. Bueno, después de eso, llegado el mediodía, me fui al otro trabajo que estoy realizando solo. Eh, la instalación de agua caliente y fría completa, baño planta baja, baño planta alta, cocina y lavadero. Donde ambiente que me pongo a desarrollar, ambiente que encuentro un montón de anomalías, un montón de cosas que se las tengo que marcar por dos motivos. Primero, son clientes de hace muchos años, muchos años. Eh, Tengo su confianza, o sea que cosa mínima que yo vea que puede en el futuro pensar alguno de los dos, dado que es un matrimonio, ¿cómo no nos dijo de esto? ¿Cómo no nos avisó? Yo la prevengo y se las digo. Y segundo, que quiero que quede un buen trabajo, o sea, eh, me estoy encontrando con situaciones, bueno, la cocina, ustedes vieron que bajé los azulejos, tuve que bajar todo el revoque, me encontré con caños de luz inexistentes, unidos con caños coarrugados a la que te criaste, con cables de 1 milímetro para alimentar un microondas, por ejemplo, donde hay un bastidor con dos tomas y dos triples piramidales de 3 bocas cada uno. Bueno, todas esas cajas, todas esas bocas hay que reubicarlas, darles un diámetro de cable correspondiente. No digo que va a quedar como el trabajo del chanta, pero va a quedar algo que lo que uno armó o desarrolló o hizo, van a decir, bueno, de acá en adelante o de acá para atrás está bien, hay que ir de acá para arriba, porque bueno, la cocina quedó. En el lavadero también aparecieron varias situaciones que, bueno, ameritan tener la charla, decir, bueno, querés reubicar los tomas, querés que las luces se prendan desde el lavadero, querés que las luces se prendan desde la cocina. Dado que eso era un ambiente abierto, nada más que lo cerraron. Le hicieron una especie de cerramiento, techo en policarbonato, bueno, en una parte, la otra no, era ya así. Y le pusieron una puerta a balcón y nada, quedó un ambiente individual, cosa que está bueno. Les coqueteaba la idea, me comentó Mariana, la dueña, que les coqueteaba la idea de abrir y agrandar la cocina, no en este momento, pero bueno, yo la verdad que prefiero tener lavadero aparte, como es mi casa, cocina, lavadero. De hecho, yo acá estoy en el paso, tengo una puerta plegadiza, tengo el lavadero. ¿A qué iba con todo esto? Bueno, llegamos hoy a las canaletas del baño en planta alta. Encontramos todo lo que vieron que fui mostrando. Está bueno porque me sirvió para mostrar varias cosas. Por ejemplo, hay un acople rápido, había un acople rápido, de hecho está puesto. Por eso digo, hay un acople rápido que está puesto desde cuando les vendieron la casa. Vamos a poner una fecha 10 años, pero hace más, hace 13 más o menos, pero vamos a poner 10 años. Ese acople está ahí hace 10 años. Estaba envuelto en un papel de bolsa de material, ni una gota de agua. O sea, yo siempre dije que para mí los acoples rápidos son piezas válidas. No me vengan con eso de que el que utiliza acople rápido no es plomero, que bla, que bli, porque entonces el que hace termofusión y netamente trabaja termofusión no es plomero.
es plastiquero si vamos a basarnos en esas teorías absurdas. Me cansé y cuando digo me cansé hablo de 4 o 5 casos de estar hablando con colegas, esperando el turno, ya sea en distintas casas de sanitarios, en San Justo, en Aedo, Morón. Nos conocemos todos. Un poco más, un poco menos, nos conocemos todos. Yo por ahí circunstancialmente conozco más gente, porque en alguna obra estoy en carácter de gasista, en otra obra estoy en carácter de electricista y ellos están en carácter de plomeros y bueno, me los cruzo. O a veces estoy en carácter de plomero y hablamos como pares. Pero bueno, todos contra el acople. No, el acople es una mala palabra, el acople esto, el acople la verdad, que pone el acople. Y los he visto en algunas situaciones, como dije, a estos odiadores del acople. Cuando lo llaman, yo tenía número posterior al de ellos, cuando tienen que pedir, dicen, y dame 3 acoples de media y 3 acoples de 3/4. No era que ibas a soldar, no, pero se lo armo así, mañana paso, porque estoy hasta arriba de laburo, viste, y bueno, se lo armo así, mañana paso, listo, una vez, bueno. Otra vez lo mismo, no, estoy hasta arriba, le pongo un acople de 1 pulgada, y bueno. Usan el acople como una pieza válida. Tienen lo políticamente correcto de negarlo y fundamentar, y muchos de los que defenestran el acople de la boca para afuera no saben soldar. No saben soldar. Y no es que hago mucho hincapié en el saber soldar. No es que yo soy un genio por saber soldar o calafatear. Es como aprendí a trabajar y es lo que le da el nombre al oficio. Plomero. Si no, sería plastiquero. Pero bueno, son ideas de cada uno. Para mí es una pieza válida. Seguimos en el baño de planta alta. Bueno, tenemos la ducha, que cuando esa ducha funcione va a tener presión. El agua va a pegar contra el punto, contra el bastidor que contiene el punto que hace prender las luces. Va a estar complicado porque no hay disyuntor y si lo hubiese, estoy seguro que saltaría cada vez que se bañan. Así que bueno, eso ya les dejé, tarea para el fin de semana. Necesito que me reordenen las cajas que van a querer de electricidad en el lavadero, lo propio en la mesada y también en el baño. Si la vamos a pasar para afuera, que es una de las pocas opciones rápidas que se me ocurrieron, porque yo puedo sugerirle hacer una especie de U y ponerla del otro lado del marco de la puerta. Pero ¿qué va a pasar? Van a entrar al baño al oscuro, van a pegar la vuelta esquivando la puerta, dado que la puerta cubre al inodoro, o sea, quedaría de atrás. La única solución viable, fácil y rápida que encontré es agujerear para el lado de afuera y que el punto que enciende las luces del baño quede del lado de afuera. Son gente seria, grande, con un hijo serio, no creo que esté jugando, apagándole y prendiéndole la luz a la persona que está dentro del baño. Es la única manera que se me ocurre de sacar la caja eléctrica de ahí. Después, bueno, las cerámicas, cerámicas muy buenas, ¿eh? De hecho, yo compré un pallet de esas cerámicas por una oferta que hubo en un momento. La cosa es que la mesada de mi casa, de acá, está hecha hasta con cerámicas. La casa de mis hijas está hecha con esas cerámicas. Pero son unas cerámicas de no menos de 6 milímetros más el esmalte, es una cerámica de 8 milímetros. Son espectaculares.
pero son para piso, son para tránsito. Están puestas en la pared, pegadas contra otras, o sea que no se tomó el que estuvo ahí refaccionando o pegándole una lavada de cara a la vivienda, no se tomó ni siquiera el trabajo de bajar las antiguas, o bueno, no sé, darle un poco de mordiente, picotearlas un poco, no sé, pero que se adhieran un poco mejor las cerámicas. Estaban pegadas cerámica sobre cerámica. ¿Qué pasa con eso? Pasa lo que notó el amigo Miguel. Quedan las griferías adentro, dado que las griferías ya estaban embutidas, lo mismo que el depósito del baño. De hecho, el depósito del baño nunca más le pudieron armar la tapa. No hubo manera de que trabaje con la distancia en la que se separaba tanto del centro la boya de descarga. Yo le había implementado una leva un poco más larga con un cañito de aluminio, pero nada, se rompió esa, que les duró un tiempo largo, se rompió esa, yo ya no la repliqué más, le dije, bueno, usala así o pon una mochila. La mochila la pusieron. Bueno, tengo que hacerle la toma. Es la canaletita que me falta, lo que pasa me tenía que ir y nada, no desarrollé esa canaletita. Pero bueno, ya tengo casi todo canaleteado. Pero surgen y surgen complicaciones por arrastre. Es así. Es así. Son las cosas que pasan en los domicilios. Y por último, para cerrar el día laboral, estoy con la ropa de trabajo todavía porque pasé por el taller a dejar la moto y me vine. Y me puse a hacer esta charlita. Que muchos dirán, otra vez con un video, otra vez. Y a otros les gusta. Porque por ahí no ven los videos del día, tienen el resumen a la noche. O bueno, les amo una compañía, qué sé yo. No sé. Igual, esta charlita va a tener un par de perlitas que vienen de la mano del amigo Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, me llama una clienta, la zona de Palomar, acá nomás, unas 25, 30 cuadras. Venite porque notamos que no desagota la bañadera. Bueno, dale, yo paso. Se está desmoronando el baño, pero se está desmoronando literalmente. O sea, les dije, traten de no sentarse en el inodoro porque se va a desmoronar. Hay una caverna que la filmé, creo que la subí el videíto. Un videíto cortito de un minuto y algo. Si sale ese trabajo, que lo agarre yo o lo agarre otro, lo va a tener que hacer porque eso se desmorona. Les puedo asegurar que se desmorona. Hay una caverna de 30 centímetros, o sea, alumbrando hay esta distancia entre lo que vendría a ser la carpeta, que se está sosteniendo todo por la rigidez de esa carpeta, y bueno, la tierra. El tema es si se sienta la señora que tiene cerca de, no sé, 80 años y la muerte más o menos. El tema es si se sienta, que es liviana, pero la hija es un poquito más robusta. Se sientan, se van para abajo, se puede romper el inodoro es vidrio, es vidrioso, lastima, se puede salir el pedestal del lavatorio, pueden pasar un montón de cosas, eso no puede estar así. Eso inmediatamente van a tener que tomar cartas en el asunto y romper ahí y hacer los desagües no sería demasiado el gran problema, es llevadero. El tema es, como pasa a veces, que uno llega a la cometida del inodoro y la cometida del inodoro no va a ningún lado. Hay que empezar a romper para ambientes contiguos. Igual, de todas maneras, yo ya les dejé un plan B por si todo fuese a salir mal, como va a salir mal, porque evidentemente hay baldosas medias flojas
en determinados ambientes que uno ya a ojo de buen cubero se da cuenta para qué lado va el sol. Pasó la cloaca hace poco por el pasillo, dado que atrás hay otra vivienda, terreno muy largo. Pasa por el pasillo, bueno, le digo, lo ideal acá sería del inodoro, caño en línea recta, atravesando el comedor, caño en línea recta, se levantarán 2 hileras de baldosa, quizás una, depende cómo quede ubicado, pero generalmente son 2 hileras de baldosa, se llega hasta el caño que pasa por el pasillo, ahí se hace una cámara donde va a tener el caño que va hacia la cloaca, el caño que viene de la casa de atrás y el caño suyo que vuelca ahí. Ahí le quedaría todo resuelto sin problema. Pero si usted quiere replicar lo que tiene, hay que ir para atrás, volver para adelante, porque en una época el pozo estaba atrás, la cámara adelante, no sé, un desastre. Vamos a ver qué pasa con ese trabajo. Posiblemente lo tenga que agarrar, no sé en qué tiempo lo voy a desarrollar, pero bueno, si hacen lo propio ustedes saben lo que es, yo voy a tener que cumplir. El tema es que se me están atrasando cosas del taller que voy a poner al día mañana, que es el desarme de 2 motitos que tengo para restaurar. Pero eso yo lo hago placenteramente en mediodía. Yo creo que si arranco a las 8 de la mañana clasificando todo, como se suele hacer, esto va a cromar, esto va a restauración, esto hay que cambiarlo, esto, bueno, se termina desmembrando toda la moto, se manda a pintar el cuadro, se manda al cromador distintas insignias, distintas baguetas, distintos componentes que van cromados. Se manda a cincar determinadas cosas, bueno, queda toda desarmada. Yo eso ya lo puedo desarrollar. El tema es cuando empiezan a llegar todas esas cosas. Hay que empezar a armar. Yo generalmente le dedico el tiempo. Hoy me está faltando un poco de tiempo. Gracias a Dios o a quien mande, toco madera. Trabajo no falta. Toco madera. Pero bueno, vieron cómo es. Nada. Después habrán visto. Yo me enteré de la mano de alguno de ustedes, que no voy a decir quién, que corrí un poco la estufa porque ya me estaba dando calor. Me enteré por boca de alguno de ustedes, confiable la fuente, que ahora el gato de la zona de Villa Tesey se refiere a su lugar como el taller. Ahora el gato tiene el taller. Se puede llamar el gato en su taller. Y ahí es cuando digo, quizás el amigo Lorenzis en YouTube tenía un poco de razón. No sé si Lorenzis está viendo todavía el canal, estimo que no, porque hubiese comentado ya alguna vez algo más. Pero el Lorenzis, si ustedes se acuerdan de los comentarios, no quiero que salga de mi boca, pero me parece que tenía razón. Ahora el salame tiene taller. Está bien. Espero que te dediques a la plomería, a la electricidad y el gas. Nada más. Ya que estábamos hablando de giles y chetos, ¿te molesta que me refiera así de vos? ¿Sabés cómo solucionarlo? No hay problema. Les quiero mostrar esto que compré, que es algo bastante hermoso. Quiero que sepan que lo conseguí de la mano del amigo Miguel, o sea, lo compré, pero me lo sugirió el amigo Miguel y es muy parecido es un alicate. Es un alicate pinza de electricista que, bueno, la longitud es de 8 pulgadas, pero tiene un sistema que proporciona
un 65% más de fuerza de corte que los tradicionales. O sea, con la misma fuerza tenemos un 65% más de corte. O sea, esto es una guillotina. La verdad, una muy linda herramienta de la línea Inco, de las que muestra el Cheto, pero para el segmento obrero, esto va muy bien. Ya la vamos a empezar a probar. No voy a hacer tengo cables ahí para ir y cortar, pero no voy a hacer esa pavada. Simplemente quería que vean que no es necesario ser cheto para reunirse con herramientas que valen la pena, con un mango muy cómodo, fiel al estilo Inco. La verdad, el amigo Miguel me comentó en valga la redundancia, en un comentario, che, Tano, ¿te fijaste lo que te mandé a Instagram? Instagram yo entro a dejar alguna que otra publicación, pero no miro mucho los mensajes y tampoco me notifica. Cuando entro hay mensajes. Y miré, digo, a ver qué mandó Miguel, porque Miguel siempre manda, cuando manda herramientas para ver, para comprar, son herramientas buenas, sabe, el tipo sabe. Me dice, fíjate porque esa te va a interesar. Y sí, me interesó. Es una herramienta cheta, pero para el trabajador, para el obrero. Viene en el nuevo blister, el nuevo packaging. Vamos a leer un poco la descripción porque la verdad no la trajeron y la dejé sobre, lo tenía en el taller, la dejé sobre el banco hasta el momento de venir y traerla para hacer la charlita. No me quedé en el taller porque la verdad estaba con bastante frío. Vieron que uno está en movimiento todo el día y cuando se queda quieto el frío es como que es de adentro para afuera y bueno, voy para casa. Ya había llegado tarde de esta chica de Palomar que tuve que ir con la caverna y qué sé yo. Pero bueno, llegó una hermosa unidad, la vamos a probar, dado que es una hermosa pinza. Me asombra la presencia que tiene, con su área de liberación de corte ahí estriada. Bueno, es una pinza para electricista con un sistema que nos permite cortar con un 65% más de fuerza al corte o menos al imprimir fuerza en los grips. La verdad, espectacular. Espectacular. Muy interesante. Después, bueno, viene con las ranuras características de la presencia agresiva que les da Inco a las herramientas para bueno, que se vean un poco más rudas. Pero nada, muy linda. La verdad, contento. Estaba viendo si tenía algún sistema que yo no conozca quizás. Porque bueno, vieron que uno no es cheto. Pero no, aparentemente trabaja así. Podría quedar en algún... No, es un pivote que va, viene. Una presencia terrible. La verdad, muy linda unidad. No, es una muy linda unidad. Es como la que muestra el cheto, pero para gente trabajadora. No es aislada a 1000 volts, pero quiero que sepan que tiene una presencia de locos. Gracias Miguel, gracias porque cada vez que mandás un enlace vale la pena. Y si les digo el precio que la pagué, no lo pueden creer. No sé, hay pinzas de segmentos livianos que valen lo mismo. La verdad, muy contento. Muy contento y es la primera que tengo de este tipo. La verdad tengo pinzas de todos los tipos, pero así con estos sistemas
palanca no tengo. No tengo demasiadas opciones. ¿No? Muy interesante. El que la quiera aprovechar, obviamente, no iba a pedir la pinza sola, ya que está, y como hablé con el vendedor, me compré un elenquito Inco. Está bien que ya Inco, saben que lo usé, los tengo, ya salen de toma de contacto porque entran los Watfo, pero vienen unas medidas que no forman parte de otros elencos que tengo de Inco. Entonces, como verdaderamente el precio era interesante, decidí pedirlo de esta forma. Este elenco, con destornilladores del segmento profesional, con esta hermosa pinza, que bueno, nada, ya la describí bastante, la van a ver en acción. Es pesada, linda, linda. Fiel al estilo Inco y para desmitificar que para andar con este tipo de herramientas hay que ser cheto. Esto va muy bien. Bueno, gente, creo que hicimos un resumen del día bastante interesante. Les mostré esta hermosa unidad que vino de la mano del querido Miguel. Te agradezco, Miguel. Lo mismo que le agradezco a cada uno de ustedes la paciencia, el aguante, el compromiso con el canal. Así que nada, les mando un saludo. Nos vemos mañana seguramente en algunos otros videitos durante el día, desde el taller. Mañana voy a estar en el taller. Así que nada, nos vemos desde allá. Gracias por todo. Hoy sí voy a tratar de que se suba temprano, pero entre una cosa y otra ya son 10:30. Si los genios de YouTube se dignan a subirlo rápido y no hacen demasiadas investigaciones sobre lo que uno dice u opina, nada, va a estar para las 11, calculo. Para la sobremesa del viernes está lindo. Tenemos la bendición de mi señor San la Muerte. Para los que me quieren correr por ese lado, por ahí no es. Mi señor San la Muerte está siempre presente. Bueno, y ya que está, aprovecho para el amigo Gregorio. Si podés abarcar el tema Alan Kardec, genial. Trata de entidades, no espíritus, o sea, entidades desencarnadas, pero con bases científicas. Estaría bueno una charlita del amigo Gregorio hablando de esos temas. La escuela científica Basilio, todo ese tipo de cosas, no sé por qué, pero en la voz, con la sapiencia del amigo Gregorio, suena distinto. Por eso me gusta escucharlo. La verdad que se involucra y le da cierta profundidad a temas que en otros canales o se vuelcan mucho al fanatismo o mucho a la negación absoluta. Y no estoy hablando ni del Gil de Villa Tesey ni del otro sombrerito. Son temas que ellos le tienen miedo, no conocen de esto. Pero canales como el de Gregorio, que son serios y pueden abordar esos temas, me gustaría escucharlos. Dado que, como dije, en otros canales quizás referidos a esos temas, o se vuelcan a la negación absoluta o se vuelcan al fanatismo absoluto. Dado que para el creyente cualquier cosa es una muestra y para el ateo o el no creyente nada alcanza. Entonces debe haber algo entre medio. Les mando un saludo. Nada, ya parezco los chalchaleros, no me termino de despedir nunca, pero vieron cómo es uno. Gracias por todo y bueno. Sepan disculpar si a veces soy como soy. Plata y miedo nunca tuve.